Vamos en esta oportunidad a hacer una demostración sobre la técnica y los parámetros anatómicos necesarios para llevar a cabo la fijación transpedicular con placas DCP modificadas. Podemos definir la fijación transpedicular como el enclavijamiento intramidular a través del pedículo vertebral, a través del cual se colocan tornillos. Esto implica la columna anterior, media y posterior para fijar dos o más niveles inestables, de tal forma que se dé una estabilidad temporal y suficiente mientras los injertos posterolaterales integran y llegan a la consolidación definitiva. Arthur Stiffy ha definido el pedículo vertebral como la estructura más resistente del cuerpo vertebral, por cuanto a este nivel convergen las apófisis transversas, las apófisis articulares y la lámina. Por esta razón, debemos tener en cuenta la morfología del pedículo vertebral en cuanto a su forma, tamaño y orientación. Haciendo cortes en los tres planos del espacio, podemos definir 5 parámetros que deben ser tenidos en cuenta. Son ellos el diámetro transverso, mayor en L5 y que disminuye progresivamente hasta T11 y luego aumenta otra vez hasta T1. Igualmente el ángulo transverso formado por la línea media y la orientación del pedículo, mayor en L5, disminuye a -4 grados en T11 y vuelve a aumentar hasta nivel de T1. El diámetro sagital, el cual es mayor a nivel de T11, disminuye hacia L5 y vuelve nuevamente a disminuir hasta T1. La profundidad del cuerpo vertebral nos permite escoger la longitud del tornillo, siendo esta mayor a nivel de L5 en promedio 51 milímetros y disminuye progresivamente hasta T1. Y otro parámetro importante es la orientación cefalocaudal o diámetro sagital o ángulo sagital del cuerpo vertebral. Estos parámetros morfológicos son obviados con la escanografía, los cuales nos dan las medidas de los diámetros transversos a cada nivel y en cada paciente. Aquí a nivel de L1, a nivel de L5, también reconstrucciones sagitales en el escáner nos dan las medidas del diámetro sagital. Para la orientación cefalocaudal colocamos la radiografía simple en decúbito prono y observamos que a nivel de L4 el abordaje o entrada al pedículo es prácticamente perpendicular y una inclinación caudal a nivel de L5. Vamos ahora a comentar algo en relación a la calidad de fijación de los tornillos. Se ha demostrado que la mejor fijación ocurre cuando la rosca del tornillo se adapta lo mejor posible a las paredes corticales del pedículo vertebral. En este caso, 6.5 es un buen diámetro. Se ha visto que una longitud del tornillo que vaya hasta la mitad del cuerpo vertebral o hasta la cortical anterior, no hay variación en la calidad de fijación. Tornillos que atraviesan la cortical anterior aumentarían la fijación a un 120%, pero se corren riesgos innecesarios al lesionar eventualmente las estructuras anteriores. El factor más determinante de la fijación de un tornillo es la presencia o no de osteoporosis. Cuando esta ocurre, podríamos reforzar esta fijación y aumentarla a un 96% colocando cemento acrílico, como vemos en estas dos imágenes. Se aumenta y se evita que el tornillo o el sistema migre. La más pobre fijación ocurre a nivel del alerón del sacro y esto se puede obviar colocando tornillos convergentes o divergentes, lo cual
mejora la fijación ostensiblemente. Basados en los conceptos anatómicos expuestos anteriormente, nos vimos en la necesidad de diseñar un sistema de fijación económico, útil y que cumpliera las funciones de estabilizar la columna en forma temporal mientras ocurre la fusión ósea. A partir entonces de placas de DCP de 4.5 se produjo experimentalmente ranuras ovaladas con discos abrasivos y una fresa para producir depresiones que alojaran la cabeza del tornillo, ayudados con un drill de alta velocidad. Esto nos produjo un diseño como el que vemos acá, y la idea se montó en un torno computarizado para producir placas idénticas en sus diferentes longitudes, como observamos en este set. Las placas aumentan progresivamente su longitud en media ranura. Estas placas se caracterizan por estar fabricadas con el mismo perfil de acero que se fabrican las placas de autocompresión, acero austenítico 316L, con un bajo índice de corrosión. Por otra parte, en cada depresión se observa un segmento de esfera hueco que aloja perfectamente el segmento de esfera macizo del tornillo, produciendo un ligero movimiento de rótula o una interfase semirrígida, lo cual permite distribuir las cargas en una amplia superficie. Los puentes o los descansos entre ranura y ranura protegen la placa contra la posibilidad de fractura por fatiga. Los tornillos que usamos son de 6.5 a nivel lumbar, los cuales hemos visto no necesitan ser canulados porque aumentaría los riesgos de arrastrar la guía al cuerpo vertebral. El iniciador que usamos está diseñado para abrir un suficiente camino en el pedículo para que se aloje el tornillo. Este sistema tiene igualmente la ventaja de necesitar un sistema de adaptación o de aplicación muy simple, como es este iniciador, que consta de una punta aguda en los últimos 4 centímetros y angulados 30 grados. La parte proximal, más pesada, permite que avance o se deslice muy fácilmente dentro del pedículo vertebral con la angulación orientada hacia la línea media. El otro elemento es un atornillador de 4.5 Bristol, conocido por todos. Usualmente a nivel lumbar usamos tornillos 6.5, pero en el pasaje toracolumbar o columna torácica el diámetro transverso del pedículo no permite usar este calibre y usamos entonces tornillos maleolares autorroscantes o tornillos de cortical de 4.5, en cuyo caso necesita usar la tarraja previamente. Además del iniciador y el atornillador, como elementos especiales necesitamos el doblador de placas o un twister o torcedor de las placas para dar convergencia o divergencia, especialmente a nivel lumbosacro. Vamos ahora a hacer la demostración de la técnica quirúrgica de fijación transpedicular con las placas DCP modificadas en esta pieza anatómica. En este espécimen, en que hemos retirado 2 arcos vertebrales, podemos observar que con el gancho de prueba podemos seguir en todo su trayecto el receso articular o diámetro sagital del pedículo y la entrada sería prácticamente bajo visión directa. Del otro lado, una vez separada la dura y la raíz que observamos acá, podemos ver igualmente todo el contorno del pedículo vertebral, lo que nos facilita el abordaje bajo visión directa del pedículo. Colocamos el iniciador ubicando los 3 planos en el espacio
ángulo cefalocaudal perpendicular a la apófisis transversa, y por simple giro vamos progresando a través del canal medular del pedículo vertebral. Una vez ubicado la base inferior de la apófisis con la línea media, se escarifica este punto, colocamos el iniciador y por movimientos, ligeros movimientos giratorios, vamos a introducir hasta el pedículo vertebral Usamos ahora una guía recta que sigue el orificio hecho por el iniciador. Esta guía nos sirve para colocar los próximos en el mismo paralelismo y evitar que quede desalineados los tornillos, los cuales exigirían estrés en la placa. Escarificamos nuevamente con el iniciador en posición, nuevamente introducimos por pequeños movimientos giratorios hasta la base de la parte puntiaguda, que corresponde más o menos al diámetro de la parte no roscada del tornillo de 6.5. Continuamos en la misma forma en la línea media de la transversa con la base de la carrilla articular superior, escarificamos, quitamos la cortical para permitir que el iniciador progrese fácilmente a través del tejido esponjoso. Aquí entonces ubicamos nuevamente la orientación cefalocaudal medial del cuerpo vertebral para evitar caer al disco intervertebral. En el lado contrario, el pedículo izquierdo de cada cuerpo vertebral, la guía nos sirve para colocar enfrente el iniciador. Si no hay ninguna anomalía o displasia pedicular, esto nos permite entrar en una dirección exactamente paralela. Colocamos ahora unas guías para tomar radiografías de control. Estas guías tienen la característica de ser anguladas para permitir orientarnos en la radiografía. En el lado derecho colocamos las guías con el ángulo mirando hacia arriba, hacia cefálico, y en el lado izquierdo haremos lo contrario con el ángulo mirando hacia caudal, en este caso hacia abajo, y para orientarnos derecho o izquierdo colocamos una nueva guía o un reparo en el lado derecho. Esta guía nos va a servir para orientación. En la radiografía podemos observar los pines ubicados preciso en el pedículo, orientados en el lado derecho, y vemos que los pines derechos e izquierdos están cada uno en el pedículo vertebral en la dirección deseada. Igualmente, en el aspecto lateral vemos cómo los guías derechas e izquierdas están dentro del pedículo vertebral orientados por la cola del pin hacia abajo y hacia arriba. Una vez que tenemos evidencia radiológica de que los pines guías están dentro del cuerpo vertebral, procedemos a colocar la placa, para lo cual colocamos en cada pedículo vertebral una guía recta y sobre estas guías medimos la longitud de la placa, en este caso 2 ranuras y media. Bajamos las apófisis interarticulares para permitir un lecho plano de adaptación a la placa sobre abundantes injertos óseos, los cuales son colocados a este nivel intertransverso. La placa se predobla
de tal manera que mantenga las curvas normales y fisiológicas de la columna, de tal manera que se reproduzca el pasaje lumbosacro, la columna lumbar o el pasaje toracolumbar. Cuando es necesario colocar tornillos convergentes o divergentes, usamos este twister para tal efecto. La adaptamos sobre los pines rectos comprobada la buena posición y el buen ángulo de reproducción de la curva, descendemos las facetas y guardamos este tejido óseo para injerto a nivel intertransversario. Injertos que es preferible colocarlos en forma abundante a nivel intertransverso cuando se han retirado los arcos vertebrales. Nuevamente ubicamos las guías, colocamos la placa, procedemos a colocar los tornillos cambiando uno por uno las guías rectas. Debe tenerse especial cuidado en dirigir el tornillo en la misma dirección en que entró la guía o el iniciador. Ubicamos ahora el segundo tornillo . Y finalmente, en este caso el tercer tornillo, y se procede a ajustar todos los tornillos con la técnica de los 3 dedos y vemos la estabilidad del segmento. Los tornillos vemos que están perfectamente ajustados y llenan el segmento de esfera hueco de la placa. Hay una rigidez bastante satisfactoria que no permite movilidad de ese segmento que se ha fijado. El segmento es perfectamente estable. Este es un caso de una inestabilidad segmentaria por espondilolistesis en que fracasó la intención de hacer una fusión sin fijación. Se hizo la fijación y a los 12 meses postoperatorio este es el resultado, donde observamos aquí en esta proyección oblicua la masa de fusión ósea que ha estabilizado el segmento inestable. En radiografías dinámicas, en extensión y en flexión, podemos igualmente apreciar que no hay movimiento del segmento. Esta luxofractura, un trauma raquimedular, se aplicó el sistema y se ve la corrección satisfactoria de la altura del cuerpo vertebral que se restituye ad integrum. Y este es el control anteroposterior, donde se observa el alineamiento perfecto de la columna. Hemos hecho una demostración de fijación transpedicular con un sistema funcional, económico y nuestro. En razón de las positivas experiencias obtenidas clínicamente, se justifica recomendar su aplicación en casos de inestabilidad segmentaria de columna. Agradecimientos muy especiales a las compañías Plastimed y Osteosintes, colaboradores incondicionales en la materialización de estas ideas.